Eh, la industria del sexo es un negocio muy importante que ha requerido adecuar discursos, leyes y políticas para encubrir una serie de delitos y violaciones a derechos en la práctica. La derrama económica que proviene de dicha industria ha incluso reactivado economías recesivas. El capitalismo, caracterizado por buscar adecuaciones en el mundo social para preservarse, defiende el sexo de paga y confiere agencia a las mujeres prostituidas. Y eso no es sorprendente. Lo sorprendente es que algunas tradiciones de pensamiento de izquierda abanderen estos discursos. Uno de los principales riesgos para las mujeres es el que deviene del engaño radicado en el neolenguaje, esto es, desconocer qué implica la industria del sexo y cuál violenta es para las mujeres es uno de los aspectos más peligrosos de nuestro tiempo y que se ha visto bien capitalizado por los proxenetas. Para colocarnos en contexto, vamos a hacer un rápido recorrido por el movimiento de mujeres. En 1791 y 1792 fueron de Gux y Wollstonecraft el caldo de cultivo del importante movimiento sufragista que desarrolló durante el siglo XIX y la primera mitad del XX y que se conoce como la segunda ola del feminismo. Esta permeó el pensamiento de la burguesía europea con legítima pero única demanda de conquistar el voto para las mujeres, mismo que empieza a ser realidad a partir de la década del 20. En el siglo XX ocurre una crisis de valores provocada por el fin de la Segunda Guerra Mundial. La llamada Guerra Fría es el gran marco político en el que los movimientos sociales que recuperan a Marx y a Engels y que son cercanos a las organizaciones internacionales socialistas empiezan a construir lo que conocemos como pensamiento crítico. Esto da pie a expresiones artísticas disruptivas como el dadaísmo, el surrealismo o el existencialismo, en el que talentosas mujeres incursionan desde el arte y la filosofía. El existencialismo es el movimiento artístico, pero también el planteamiento político y filosófico al que se inscribió Simone de Beauvoir, quien comenzó cuestionando la discriminación política y consiguió dilucidar la perversidad con la que el poder patriarcal naturaliza la cultura, situación que refutó desde una metodología existencial y una mirada histórica marxista en su obra El segundo sexo. En este escrito declara el principio fundante del feminismo: no se nace mujer, llega uno a serlo, explicando la idea de feminidad como una construcción normativa y no como una condición sexual. A partir de esto, Bobo identifica que la separación entre lo público y lo privado se da en un proceso histórico civilizatorio, en el que los varones, en el tránsito de la naturaleza a la cultura, son quienes construyen la organización cultural, y las mujeres, debido a su condición de madres, se quedan en lo privado encargadas de lo doméstico. El pacto que confina a las mujeres a lo privado y a los hombres a lo público se realiza siempre que termina una guerra, el cual es un acto exclusivo de los varones para consolidar las sociedades. En dichos procesos, las mujeres no participan, ya que se los impide su impuesta servidumbre reproductiva. Y al ser los varones quienes crean la cultura, son ellos quienes designan a las mujeres como lo otro inferior y doméstico. De ahí la supuesta incapacidad femenina para incursionar en la vida pública. En esa misma posguerra, pero del otro lado del Atlántico, Betty Friedan observa de manera concreta a nivel de piso lo que Simón teorizaba. Durante la guerra, las mujeres tuvieron que ocupar los cargos productivos en el país, mientras que los varones estaban al frente de la batalla. Sin buscarlo, las mujeres se insertaron en el mundo público. Cuando la guerra terminó y los varones se reintegraron a la vida productiva, las mujeres volvieron al ámbito de lo privado y entonces surgió una epidemia de depresión. Esto es lo que motivó a la psiquiatra Friedan a construir su estudio La mística de la feminidad en 1963, con el que consigue sustentar de manera experimental que no hay lugar natural en el mundo social para las mujeres y que los hombres, y para los hombres, sino que las mujeres se encuentran sometidas a designios sociales valorados desde una cada vez más evidente estratificación sexual. Aquí comienza la tercera ola del feminismo y contenía con la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Este es el momento fundante del feminismo y es importante dejarlo claro, porque antes no se habla de feminismo sino de vindicación de derechos de las mujeres o de demandas específicas. Pero no es sino hasta la década de los 60s y 70s que el movimiento de mujeres se articula de manera programática. Comienza la producción teórica enfocada. Las antropólogas como Michelle Rosaldo, Nancy Chodorow, Sherry Odner, Gail Rubin
comienzan a buscar el origen de la dominación sexual y reconocen en el patriarcado unas y en el sistema sexogénero otras la explicación al enemigo de la dignidad de las mujeres. De modo que construyen la categoría de género para explicar la asignación de roles basada en las diferencias sexuales, como lo explica la historiadora Joan Scott. En el movimiento social, las mujeres con tradición de lucha socialista de la New Left estadounidense, en las décadas de los 60s y 70s y de pensamiento marxista, deciden escindirse de sus colectivos mixtos para formar las primeras células feministas. Algunas representantes de esta tradición son Kate Millett, Shulamit Firestone, Eva Fikes, Germaine Greer, Mary Daly y Catherine McKinnon. Uno de los principales acuerdos es que el feminismo es esencialmente radical porque pretende incidir en la raíz de la estratificación social. El punto de partida del feminismo radical, dado que proviene de mujeres formadas en la tradición marxista, es que las categorías de análisis marxista que sirvieron para develar un sistema de reproducción del mundo social basado en la explotación capitalista y la legitimación del mismo mediante un sistema moral a modo, servirían para develar el sistema de dominación patriarcal del mundo. Las principales demandas del feminismo radical eran muy concretas: evidenciar la relevancia política de la producción biológica, evidenciar la biología femenina como base de la división sexual del trabajo, en la que se arraiga la subordinación de las mujeres, y evidenciar que, siguiendo a Simone de Beauvoir, no nace una mujer, llega a serlo, sacando a la luz la relevancia de la cultura de dominación. En este momento, a partir de la década de los 70 aproximadamente, el programa político del feminismo es más claro. Se identifica la causa de la discriminación en el patriarcado como un conflicto sexual transhistórico que los hombres han resuelto hasta ese momento a su favor, controlando los cuerpos, la sexualidad y los procesos reproductivos de las mujeres. Ante lo cual quedó claro que lo político está atravesado por lo privado, en donde la forma es formadora y en ese sentido los cuerpos sexuados son depositarios de identidad heterodesignada. La búsqueda será entonces sacar del cuerpo el poder para romper con la asignación y construir la autoafirmación desde una definición propia. Este enfoque considera que sin una construcción radical de la sexualidad no tiene sentido compartir las instituciones políticas y económicas, y otorga una relevante importancia al activismo social por encima de la teoría. Hablar de una construcción radical de la sexualidad implica reconocer a la sexualidad como el más importante dispositivo de dominación patriarcal, y en este sentido, como se ha construido una apología de la prostitución y la pornografía para mantener siempre a las mujeres dispuestas y sus cuerpos como objetos. Exactamente igual que Marx explicara cómo el mundo de la producción capitalista requería para subsistir un sistema de ideas e instituciones para transmitirlas y conservarlas, el feminismo revela el sistema de ideas mediante el cual el patriarcado se afianza en el mundo social, la misoginia y el machismo que constituyen la superestructura de dominación de las mujeres, articulando un sistema moral para preservar la idea de superioridad de los hombres e inferioridad, debilidad, torpeza y maldad de las mujeres. El feminismo, podemos decir después de este recorrido, es antipatriarcal y anticapitalista por definición. Ahora bien, decimos que el único medio para superar la trata y la explotación sexual es mirar con los lentes del feminismo radical, que es esencialmente abolicionista. La primera vez que se habló de abolición de la prostitución fue hacia finales del siglo XIX, cuando la británica Josephine Butler identificó que el sistema de justicia y el Estado habían implementado un operativo de terror contra las mujeres y en favor de los varones consumidores de sexo de paga, ya que fue testigo como trabajadora social de la situación de discriminación y las prácticas casi de tortura a las que eran sometidas las mujeres en situación de prostitución debido a las leyes de enfermedades contagiosas británicas, que las obligaban a ser examinadas con instrumental insalubre y sin ninguna medida de seguridad o higiene, y si se negaban a la revisión eran arrestadas y puestas en prisión. La situación de discriminación de la que fue testigo Butler se apuntalaba en las prácticas sociales de dominación masculina naturalizada en el deseo sexual, incuestionable e insaciable de los varones,
y en la sumisión femenina materializada en las mujeres como objeto de consuelo sexual, y la tradición del sexo banal, que en esa época se sostenía en el argumento profundamente machista de que evitaba violaciones. Las leyes de enfermedades contagiosas buscaban normar la actividad de la prostitución con fines sanitizantes y con el objetivo de proteger a los varones de contagios, regulando la práctica sin atender la situación de vulnerabilidad de las mujeres que llegaban a dicha actividad debido a una situación de pobreza o desprestigio social. Por ello, Butler pensó que dichas leyes debían ser abolidas, por lo que constituyó la International Women Association, con el objeto de coordinar esfuerzos en varios países de Europa para la abolición del sistema de regulación estatal de la prostitución y de la práctica misma de la prostitución. A principios del siglo XX, se pueden recuperar voces de la socialista Flora Tristán, quien describió las atrocidades de la práctica de la prostitución en los burdeles londinenses, o de Alejandra Kollontai, desnaturalizando el fenómeno y hablando por primera vez del fundamento económico y cosificante de la práctica. La prostitución es sobre todo un fenómeno social, está estrechamente conectado a la necesitada posición de la mujer y su dependencia económica con respecto al hombre en el matrimonio y la familia. Las raíces de la prostitución están en la economía. La mujer, por un lado, está en una posición económicamente vulnerable y, por otro, condicionada por siglos de educación para esperar favores materiales de un hombre a cambio de favores sexuales, decía la Kollontai. Ahora bien, las feministas radicales, desde Kate Millett hasta Celia Morós, han sostenido que el primer paso para terminar con la dominación masculina es politizar los cuerpos y la sexualidad. Uno de los aspectos que se develan naturalmente de politizar los cuerpos, la relación de dominación que existe en la práctica, es la relación de dominación que existe en la práctica de la prostitución. El feminismo radical no puede dejar de ver que la prostitución es resultado de causas estructurales basadas en la economía y la cultura. Las mujeres prostituidas son en conjunto víctimas de violencia estructural. El término violencia estructural es aplicable en aquella situación en la que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas como resultado de los procesos de estratificación social, es decir, sin necesidad de formas de violencia directa, remite a la existencia de un conflicto entre dos o más grupos de una sociedad en el que el reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos es resuelto sistemáticamente a favor de alguno de las partes y en prejuicio de las demás, debido a los mecanismos de estratificación. Observar la prostitución con los lentes del feminismo radical nos arroja dos circunstancias innegables. Las mujeres se prostituyen para sustituir en un ambiente económico hostil que solo es posible en contextos capitalistas, por lo que siguiendo a Marx no podríamos hablar de trabajo concreto. En todo caso, no es compatible con la definición positiva de trabajo, es decir, no constituye una autorización para el ser humano o no constituye cambio hacia la dignificación, como explica el trabajo la tradición marxista, y se inscribe en la prerrogativa social de privilegio del varón para acceder a los cuerpos de las mujeres, es decir, es una práctica capitalista y patriarcal. En la época actual, el capitalismo en su expresión de neoliberalismo permite y alienta todo lo que pueda significar ganancias económicas a las naciones y los organismos internacionales. La industria del sexo no pasa desapercibida. La derrama económica proveniente de dicha industria ha incluso reactivado economías. Se sabe, por ejemplo, que durante la década de los 80 del siglo XX existían visas para animadoras que traficaban con mujeres procedentes de Latinoamérica hacia países europeos para la industria del sexo. Estas visas eran principalmente impulsadas por los países de economías recesivas, con plena conciencia de que serían utilizadas para llevar a las mujeres a vivir de la explotación sexual de sus cuerpos, porque las remesas que enviarían para sus familias en el país de origen eran necesarias para la economía nacional. El neoliberalismo como sistema económico construye un aparato de dominación que ejerce un trabajo impecable, permeando las estructuras adyacentes de la vida cotidiana, el lenguaje, la cultura y la ley. En el terreno cultural, tenemos que se ha construido sentido alrededor de la idea de que los varones tienen un apetito sexual insaciable. Las mujeres, a fuerzas de milenios de adiestramiento cultural, nos hemos colocado como el otro. En un mundo donde los varones son la medida de todas las cosas, las mujeres somos el ser accesorio al servicio de los varones. Este pensamiento se legitima con la normalización de la pornografía, expresión de la sexualidad masculina, construyendo una mística en la que
los tratos inhumanos dentro del burdel o en un filme porno son no solo aceptables, sino necesarios para esta industria. Otro aspecto sustantivo que se intenta modificar para hacer parecer inocua la prostitución es el lenguaje. Ya no se habla de trata de personas, se habla de migración laboral. No se habla de prostitución, se habla de trabajo sexual. Y entonces se traslada la atención de la necesidad de descarga sexual del varón a la necesidad económica de las mujeres. Aquí es donde comienza el debate de las economistas liberales, muchas de ellas que se autodefinen como feministas. Les concede agencia y libre elección a las mujeres en situación de prostitución. Las dotan de exigencia de derechos para terminar con el estigma que representa la prostitución. Esto, sin embargo, pierde de vista la relación de poder y subordinación que representa la práctica concreta de la prostitución y el infinito negocio que representa por las ganancias que obtienen y quiénes son los que se benefician de ellas. Al suavizar con el lenguaje la práctica, pareciera que existen dos tipos de prostitución y dos tipos de pornografía, la que se elige y la que se forza. Y entonces en términos estructurales se desdibuja la influencia que representa la industria del sexo en el delito de la trata de personas o en los delitos como hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro, violación, lesiones, violencia física, verbal, psicológica contra las mujeres y las niñas y trabajos forzados, que son permitidos como carga de trabajo dentro de los burdeles, normalizando así la violencia contra las mujeres en su expresión más explícita. Existen voces que defienden a la prostitución como un trabajo y buscan regularlo. Son los grupos conocidos como reglamentaristas de la prostitución. Como explicamos antes, consideramos que esa posición difícilmente puede ser entendida como feminista, ya que no ve el colectivo y no visualiza las repercusiones que en el comercio de humanas tienen estos discursos. Se colocan en el mismo sitio que las llamadas feministas corporativas. El tema de debate en este punto es que el feminismo no es una lucha aislada, sino que se enmarca en una tradición de izquierda crítica. Así, hablo más alto, perdón. Perdón. Ya que no ve el colectivo y no visualiza las repercusiones que en el comercio de humanas tienen estos discursos. Se colocan en el mismo sitio que las llamadas feministas corporativas. El tema de debate en este punto es que el feminismo no es una lucha aislada, sino que se enmarca en una tradición de izquierdas que observa igual de relevante la explotación del hombre por el hombre que la dominación masculina. No se puede enfrentar al capital y su sistema que pone precio a la vida siendo CEO de Yahoo. Tampoco construyendo las leyes que mantienen sanas a las mujeres en situación de prostitución para que los consumidores no se infecten. El lobby para el mercado del sexo es muy variado. Se ubica anclado en las más conservadoras instituciones, pero también permea discursos progresistas. Este suavizar el lenguaje ha conseguido su cometido. Desdibuja la responsabilidad del consumidor del sexo de paga y de sus mecanismos de normalización, como la pornografía en el delito de la trata de personas. La violencia contra las mujeres y la permanencia de la prostitución, que es entendida desde el propio Marx como una práctica nociva. Como un ejemplo podemos plantear el caso mexicano. A diferencia de casi todo el mundo, en México la voz mediática más escuchada del feminismo lamentablemente es reglamentarista. Y ha conseguido gran legitimidad porque es una de las artífices de la legalización de la interrupción del embarazo en Ciudad de México. Sin embargo, su posición ante la prostitución es muy clara. Considera que las mujeres en situación de prostitución son en realidad trabajadoras del sexo y que han elegido esa manera de ganarse la vida. México es una economía emergente, con un problema de pobreza del 44.4% del total de la población mexicana. Las condiciones culturales determinan prácticas concretas para sobrevivir en un país pobre. Para las mujeres, la prostitución es una alternativa para superar el grave problema de desempleo que se encuentra en un 3.6% actualmente en nuestro país. Aunque la posibilidad obedece sobre todo a la existencia de un elaborado sistema prostitucional que, si no controlado, al menos sí tolerado por el Estado, ha permeado diversos sectores de la vida pública.
Durante el siglo XX, 3 factores estructurales determinaron el escenario en el que la práctica de la prostitución se consolidó como alternativa económica para las mujeres y posibilidad moral para los varones. El control de los corredores prostitucionales o zonas de tolerancia en todo el territorio nacional por parte de agentes del Estado. La incorporación del capitalismo industrial en el país y el elaborado sistema de corrupción e impunidad existente como cualidad del Estado mexicano son el fértil terreno en el que durante años la práctica se ha afianzado. Luego, la guerra contra el narco, que diversificó la mercancía llevando a la delincuencia a traficar con mujeres y no con droga, ha hecho crecer el negocio del sexo de paga en México y su lobby se ha hecho más fuerte. Las feministas radicales sostenemos que las mujeres en situación de prostitución solo pueden ser vistas como víctimas de violencia estructural y de la falta de oportunidades que las políticas estatales no alcanzan a ver. Asimismo, planteamos pugnar por la implementación de leyes abolicionistas que castiguen a los consumidores de sexo de paga y a los dueños de los burdeles, dado que las mujeres prostituidas son violentadas siempre. Como explica la psicóloga Melissa Farley, todas las mujeres en situación de prostitución desarrollan al menos 3 síndromes, el de estrés postraumático, el de indefensión aprendida y el de disociación, mismos que influirán en su vida y en sus capacidades de agencia, convirtiéndolas en víctimas de grupos delincuenciales, permitidos por el Estado y alentados por el gran capital. A modo de conclusión, solo me gustaría dejar aquí que las relaciones de dominación que estratifican por clase y género posibilitan la prostitución como medio de subsistencia para las mujeres pauperizadas en los países en desarrollo como México, y que el gran peligro hoy día es que quienes defienden la industria del sexo hacen un borrado de toda la historia detrás de la demanda radical del feminismo. El lobby reglamentarista que centra su discurso en la libertad de elección de las mujeres prostituidas resta importancia a la violencia contra las mujeres que representa la práctica de la prostitución, que involucra la trata de personas y la pornografía, invisibilizando el absoluto negocio que significa la industria del sexo y normalizando la cosificación de los cuerpos de las mujeres para el consumo de los varones, al mismo tiempo que oculta la responsabilidad del prostituyente, consumidor de sexo de paga, en la prevalencia de las prácticas. La postura del feminismo radical es abolicionista y su propuesta es un sistema de leyes que castiguen al consumidor y al empresario del sexo de paga. El modelo abolicionista es un modelo feminista y anticapitalista, dado que reconoce que la ganancia en los empresarios del sexo radica en la explotación de las mujeres pobres sin ninguna ética. Trabajar de cerca con la construcción de leyes que recojan el modelo abolicionista es el único camino para librar a las mujeres del flagelo que representa la trata y la prostitución y la explotación sexual comercial. Es cuanto. Gracias.